Salud, pase bien. Estamos trabajando hoy día el tema de simetría. El propósito, entrar procedimientos de composición y descomposición para construir y completar figuras con simetría. ¿Qué es la simetría? La simetría consiste en que una imagen o figura se ve idéntica a su forma original, después de ser volteada o girada. Por lo tanto, la simetría transforma una figura en otra igual, aunque en sentido inverso. ¿Qué es el eje de simetría? El eje de simetría es una línea que divide al dibujo en dos partes idénticas. La línea puede ser vertical, horizontal o diagonal. Veamos tipos de simetría. Tenemos simetría central. Pasa cuando cada parte tiene otra que le corresponde a la misma distancia del punto central, pero en dirección contraria. La simetría central a veces se llama simetría con respecto al origen. Tenemos aquí un ejemplo. Vemos el punto de aquí, vamos a llamarle punto A, con respecto al punto A', digamos, va a estar separado, ¿verdad? Una misma distancia, pero en forma contraria. Simetría axial. La simetría respecto a un eje es una reflexión. Los cuerpos se reflejan en el agua y una superficie pulida en los espejos. El objeto que vemos reflejado decimos que es simétrico. Esta vez está a la misma altura, el punto C del punto C' está a la misma altura y a la misma distancia del eje de simetría. Y así los demás, el punto F con el F'. Veamos un ejemplo. Trazamos un eje de simetría y tenemos aquí al lado izquierdo un pentágono. El pentágono, si queremos trazar una figura simétrica, debe estar a la misma distancia y a la misma altura. Tenemos aquí un triángulo a la misma distancia y a la misma altura. Una flecha, pero tiene que estar siempre en sentido contrario. De tal manera que si yo lo junto como si fuera una hoja, las partes deben de coincidir. Vemos que hay paisajes y construcciones que guardan un eje de simetría, como en este caso. Viendo acá el Taj Mahal. Vemos que el lado izquierdo se parece al lado derecho. Tenemos aquí una pirámide azteca y vemos que también guardan un eje de simetría. Tenemos también aquí la Plaza de San Pedro del Vaticano y también guarda un eje de simetría. Bien, estamos aquí en la ficha y tenemos que trazar el eje de simetría como lo estábamos haciendo en la anterior diapositiva. Vamos a usar, aquí voy a usar aquí un color cafecito para poder ver los ejes de simetría. Entonces, veamos. Aquí en el triángulo puedo trazar un eje de simetría y está dividida la figura en dos partes iguales. Pero también creo que tiene aquí un eje de simetría. Y aquí también podemos trazar otro eje de simetría. En todo caso vemos que hay figuras que tienen varios ejes de simetría. Aquí la flecha tiene un eje de simetría en sentido vertical, pero no puedo ponerlo en sentido horizontal porque no habría eje de simetría aquí. Entonces lo voy a descartar. Sigamos acá. Aquí vemos un pequeño óvalo. Si lo parto por la mitad, la parte de arriba con la parte de abajo se parece. Y acá también. Puedo trazarle un eje de simetría. En esta figura solamente habrá simetría de forma horizontal. Aquí solamente simetría de forma vertical. Aquí puedo trazar una aquí, un eje de simetría, y otra por acá. Eje de simetría. Aquí solamente en diagonal, ¿no? Creo que un poco más un poco más abajo, creo, ¿no? Vamos a verlo aquí. Ahí creo también. Muy bien, continuamos entonces. Bien, acá tenemos que crear la figura respetando la simetría respectiva.